yo morí. Salté de un acantilado y me ahogué en las profundidades del mar. El día que morí fue mi tercer aniversario de bodas con Sen-Sin. Sen no me amaba, siempre había amado a mi hermana mayor. Pero mi hermana se fue el día antes de la boda porque ya tenía a alguien a quien amar. Me convertí en la novia sustituta. Mis padres no querían abandonar a la familia Sen, ese árbol del dinero, así que decidieron sacrificarme. En nuestra noche de bodas, él descubrió mi verdadera identidad y, desde entonces, su tormento hacia mí nunca cesó. Después de morir, mi alma flotó en el aire. No fui directamente al inframundo, mi alma permaneció sobre la mansión de la familia Sen. Vi a Sen-Sin abrazar a una mujer que se parecía en parte a mi hermana, obligándola a imitar su tono y su manera de hablar. Tu imitación no se parece a ella en absoluto. La gentileza anterior de Sen desapareció, empujó a la mujer con los ojos llenos de disgusto y pronunció una sola palabra, fuera. La mujer entró en pánico y huyó. Sen-Sin frunció el ceño ligeramente y se frotó la frente. Su secretaria entró para informarle sobre el trabajo. Después de terminar, solo escuchó a Sen decir, ¿hay alguna noticia sobre Jian Muxie? La secretaria bajó la cabeza. No hay información sobre la señorita Jian en este momento. Después de que mi hermana se fugó con su amante, desapareció de la faz de la tierra y nunca más se la volvió a ver. Cosas inútiles, basura, el tono de Sen era desdeñoso. Tras un momento de silencio, volvió a preguntar, ¿y Jian Jin? No me había presentado ante él en todo el día. Antes, habría preparado la comida y esperado a que regresara. La señora salió esta mañana y no ha vuelto. Sen-Sin se burló. ¿Qué trucos está haciendo ahora? Si no quiere volver, entonces que no vuelva nunca. Empaca sus cosas y envíalas de regreso a la familia Jian. Desde que me casé con él, no he podido volver a casa después de las 10. No podía ser ambigua con otras personas ni hacer nada que no le gustara. Pero él podía pisotear sin escrúpulos mi dignidad, aplastándome poco a poco, y luego decir una sola frase, todo esto es culpa tuya. Floté en el aire con el corazón completamente helado. En ese momento vi claramente a este hombre y comprendí que nunca me había amado. Pero esta vez, realmente nunca regresaré a la familia Sen, porque ya estoy muerta. Mis pertenencias fueron devueltas a la familia Jian. Jian Jun, mi padre, me llamó innumerables veces, pero nadie respondió. Acusó airadamente a mi madre, Xiao Kailun, todo es gracias a la buena hija que criaste. Ahora mira, ya no podemos aferrarnos al gran árbol que es la familia Sen. ¿Qué vamos a hacer? Mi madre no tenía ningún estatus en la familia porque no pudo dar a luz a un hijo, así que mi padre siempre la menospreciaba. Xiao Kailun consoló a mi padre mientras también intentaba llamarme, pero nadie respondió. Al ver esta escena, solo sentí ironía. Xiao Kailun, como madre, no tuvo la capacidad de protegerme a mí ni a mi hermana, dejándonos crecer en una familia carente de amor paternal. Jian Jun, como padre, carecía de responsabilidad y solo sabía cómo escapar cuando las cosas iban mal, viviendo del dinero de mi madre y del mío. Fumar, beber y jugar al mahjong eran las únicas cosas en las que destacaba. A pesar de todo eso, mi madre aún no estaba dispuesta a divorciarse. En el segundo día de mi desaparición, las emociones de Sen-Sin se volvieron cada vez más inestables. Hojeó el calendario y descubrió que ayer fue nuestro aniversario de bodas. Por un momento se quedó aturdido, como si entendiera algo. Tomó su teléfono y transfirió 100.000 yuanes a mi cuenta. Luego dijo, olvidé que ayer fue nuestro aniversario de bodas. Unas pocas palabras bastaron para demostrar que, en su corazón, yo era una mujer que siempre perdonaría todo mientras hubiera dinero. Solo sentí desesperanza. Mi amor por Sen-Sin en realidad duró más de 3 años. Mucho antes del matrimonio, ya me había enamorado de él a primera vista, pero, desgraciadamente, él no sabía nada. Al mediodía, como aún no había respondido, la paciencia de Sen-Sin se agotó. Envió gente a interrogar a todos los que me rodeaban, pero por la noche aún volvió con las manos vacías. Al mismo tiempo, alguien recuperó mi cuerpo. Los pescadores en el mar nunca imaginaron que lo que creían un pez grande resultaría ser un cadáver hinchado. Mi cuerpo ya estaba irreconocible cuando llegó la policía.
Se necesitó mucha mano de obra para levantarme hasta altas horas de la noche. Senzin aún no había tenido noticias mías, pero pensó que simplemente estaba haciendo un berrinche. Incluso consideró que 100.000 yuanes era demasiado poco. Hyun-jun lo llamó con un tono halagador y lleno de obsequiosidad. Yerno, mi hija está siendo inmadura. Por favor, perdónala. Probablemente esté jugando en algún lugar y regresará en unos días. Definitivamente hablaré con ella apropiadamente entonces. Sen no quería prestarle atención, pero lo escuchó decir, señor Sen, Muyan no responde a mis mensajes y aún no me han dado el dinero para los gastos de manutención de este mes. ¿Podría ayudarme con eso? Ese era su verdadero propósito. Senzin había visto a muchas personas así en el mundo de los negocios, todas actuando por su propio beneficio. No fue difícil ver que Hyun-jun era egoísta y codicioso. De lo contrario, ¿cómo habría ideado el plan del matrimonio sustituto? ¿Cuánto cuesta?, preguntó Sen, ya impaciente. Hyun-jun sonrió y dijo, 50.000. Senzin se burló, en realidad estaba pidiendo el rescate de un rey. Sin embargo, pareció recordar algo, y sus ojos se oscurecieron gradualmente. Transfirió el dinero a Hyun-jun y luego envió gente a revisar mis tarjetas bancarias. Descubrió que la tarjeta que usé para realizar los pagos a Hyun-jun no era la misma a la que él había transferido el dinero. También descubrió que, a lo largo de los años, además de gastar en artículos para el hogar, no había tocado ni un solo centavo del dinero que me dio. Esto inevitablemente despertó sus sospechas. ¿De dónde salió el dinero que le di a Hyun-jun? Senzin investigó mi situación financiera y descubrió que había utilizado mis propios ahorros para pagar los exorbitantes gastos de manutención que exigía Hyun-jun. Nunca mencioné estas cosas. En el fondo, él creía que me había casado con él por dinero, así que naturalmente pensó que gastaría todo lo que me daba. Ve a ver dónde está exactamente la señora ahora. Esa fue la primera vez que reconoció mi identidad, pero no sentí ninguna alegría, porque nunca más me volvería a ver en esta vida. Al tercer día de mi desaparición, mi mejor amiga, Hyun Seong-jin, fue a la policía para denunciar mi ausencia. Basándose en su descripción, la policía dedujo que el cadáver femenino que se había suicidado en el acantilado era yo. Proporcionaron todos los objetos encontrados en el lugar que podían comprobar mi identidad. Desde un anillo oxidado, Hyun Seong-jin confirmó que la persona muerta era yo. Tembló al recoger el anillo con mis iniciales grabadas en el interior. Ella y yo habíamos hecho esos anillos juntas, y siempre lo llevaba puesto. Después de la prueba, se confirmó mi identidad. Hyun Seong-jin rompió a llorar, porque todo había sucedido tan repentinamente. La policía contactó a mis padres. Hyun-jun no lo creyó, pensó que era otro truco que estaba jugando y maldijo ferozmente por teléfono. Dile a Hyun Muyan que si todavía me reconoce como su padre, debería regresar de inmediato. No finjas estar muerta para engañar a nadie. Si realmente está muerta, entonces muere lejos. Si pudiera obtener algún tipo de compensación, valdría la pena morir por ello. La policía había visto todo tipo de maldades a lo largo de los años, pero esta era la primera vez que veían a alguien maldecir a su propio hijo con tanta crueldad. Sin embargo, al oír esas palabras no sentí ninguna ola en mi corazón, ni siquiera tristeza, porque sabía que no me amaban en absoluto. La policía también se puso en contacto con Senzin. La primera reacción de Senzin al enterarse de mi muerte fue de incredulidad, pero la policía le proporcionó la dirección y le dijo que mi amigo Han Xian ya había ido a identificar el cuerpo y confirmó que era yo. Senzin corrió a la estación de policía tarde en la noche. Han Xian todavía estaba sentada en la puerta, incapaz de recuperarse. Al ver la apariencia de Senzin, estaba aún más furiosa. Senzin fue una de las causas indirectas de mi muerte. Han Xian se abalanzó y le dio una fuerte bofetada en la cara a Senzin. Todos los presentes quedaron en shock. Después de todo, ese era Senzin. Eres un asesino. Muin se suicidó por tu culpa. Eres un asesino. Han Xian y yo nos conocíamos desde hacía más de 10 años. Ella sabía todo lo que había pasado después de que me casé con Senzin. Ella consideraba que él era absolutamente indigno de mí y me aconsejó repetidamente que me divorciara. Pero comprendí que Senzin no estaría de acuerdo.
Estaba decidido a atormentarme por el resto de mi vida a menos que muriera. Ahora que estoy muerta, todo esto debería terminar. Pero al ver la triste apariencia de Xiang, de repente sentí algo de arrepentimiento. Jiang Xian fue una de las pocas personas en este mundo que se preocupó por mí. La culpa brotó dentro de mí. Zhen probablemente estaba asustado y ni siquiera se enojó. La policía lo trasladó para identificar el cadáver. Se quedó helado cuando vio mi cuerpo. Mi cuerpo estaba irreconocible, pero mis rasgos faciales todavía podían identificarse fácilmente. Mis nudillos estaban blancos, mis ojos fuertemente cerrados y había muchas heridas en mi cuerpo. Ahogarme fue más doloroso que cualquier otra forma de morir, porque podía sentir claramente que mi respiración se debilitaba lentamente. Luego de luchar, finalmente morí por completo. Cuando elegí saltar desde allí, nunca pensé en dejarme una salida. De repente, Zhen se arrodilló en el suelo y gritó de dolor. Era la segunda vez que lo veía tan fuera de control. La primera fue cuando descubrió que la novia no era mi hermana. A los ojos de los extraños, él me amaba y estaba triste por mi muerte, pero solo aquellos que conocían la verdad entenderían que, para mí, él era más hipócrita que nadie. El cariño tardío es más barato que la hierba. La noticia de mi muerte se difundió rápidamente, incluso llegó a ser tendencia porque yo era la esposa de Zhen. Todo el mundo tenía curiosidad por mi muerte. Algunos sospecharon de asesinato y las discusiones fueron acaloradas. Zhen bebió toda la noche y casi muere en la villa. Afortunadamente, la secretaria lo descubrió a tiempo. Zhen tenía una ligera alergia al alcohol, por lo que nunca bebía en reuniones o colaboraciones empresariales. Pronto, la tendencia de que Zhen bebiera hasta enfermar por amor se volvió viral, y todos pensaron que era el epítome de la devoción. Al ver los elogios en línea al asesino, Jiang Xian se enfureció. Publicó un largo artículo en línea acusando detalladamente a Zhen de lo que había hecho y reveló un secreto. Hace 3 años, Zhen tuvo un accidente automovilístico debido a una falla en los frenos. El coche perdió aceite y casi pierde la vida. Yo lo salvé, pero Zhen pensó erróneamente que era mi hermana porque ese día llevaba su identificación de empleada. Solo vio el nombre. Después de recuperarse, investigó la identidad de mi hermana y le propuso matrimonio. Mi hermana y yo nos parecíamos mucho, la única diferencia era que yo tenía un tatuaje de mariposa en la muñeca. Mi hermana quería decirle la verdad, pero mi padre le pidió a la fuerza que aceptara, porque a sus ojos mi hermana era una herramienta más adecuada para controlar. Mi hermana era de buen corazón, completamente manipulable por mi padre, quien la tenía en sus manos. Yo me enamoré de él a primera vista, pero solo pude verlo convertirse en el marido de mi hermana. Ya me había resignado a mi destino. Sin embargo, en vísperas de la boda, mi hermana se escapó. Ella tenía un novio desde hacía 2 años, su primer amor, y estaban profundamente enamorados. El novio de mi hermana podría hacer cualquier cosa por ella, ahorrando desesperadamente $300,000 para casarse con ella. En ellos vi el coraje de afrontar todas las dificultades del amor. Mi padre no estaba dispuesto a devolver el alto precio de la novia, así que me vi empujada a tomar el camino de ser una novia sustituta. Estaba llena de expectativas, pensando que podría decirle la verdad, pero nunca imaginé que cuando se dio cuenta de que yo no era mi hermana, se volvería loco. Esa noche comprendí que no tendría una buena vida en el futuro. A menudo no volvía a casa por la noche y solo regresaba para obligarme a cumplir con mis deberes matrimoniales. Tuvimos innumerables relaciones sexuales, pero cada vez era solo él quien descargaba sus deseos en mi cuerpo. Después de desahogarse, se daba la vuelta y se iba, dejando atrás una pastilla anticonceptiva. En esa casa ni siquiera era tan buena como una sirvienta. Me sentía exhausta y sin esperanza. Lo único que me sostenía era Jiang Xian. Ella charlaba conmigo, me animaba e incluso me regaló un cachorrito al que llamé Do. Pero después de que Zhen descubrió al cachorro, lo echó sin piedad. Solo recuerdo que me dijo, no estás cualificada para criarlo. Nada en esta casa te pertenece. No lo mereces. Sus palabras, una por una, eran cuchillas afiladas que se clavaban directamente en mi corazón. Echó al cachorro y tuve una gran pelea con él por eso.
Busqué durante mucho tiempo y finalmente encontré al cachorro asustado entre los arbustos. Luego se lo entregué a Han Xiang y ella lo ha criado desde entonces. Pensé en divorciarme y traté de buscar trabajo, pero debido a las órdenes de Zhen Xin, ninguna empresa grande quiso contratarme. Me gradué de una prestigiosa universidad, pero como me casé con él, tuve que perderlo todo, sin libertad ni derechos humanos. Solo podía contar con trabajos esporádicos, ganando un poco de dinero poco a poco y ocultando todo cuidadosamente. Todos pensaban que me había convertido en una esposa rica, pero en realidad seguía siendo una rata en la cuneta tratando de sobrevivir. Estaba completamente desesperada. Y la primera vez que quise renunciar a mi vida, un transeúnte me detuvo y me llevó al hospital, donde descubrí que estaba embarazada. Ese niño fue una sorpresa inesperada. Pensé que el cielo quería darme un rayo de esperanza para seguir viviendo. No le conté esto a Zhen Xin, pero él notó que algo andaba mal, encontró mis registros médicos y confirmó que estaba embarazada. Sin piedad, quiso que abortara y destruyera esa pequeña vida con mis propias manos. No pude hacerlo. Quería escapar. Me resistí. Pero con la ayuda de una docena de personas y de los médicos, me anestesiaron y sacaron al niño. El niño estaba a solo unos días de cumplir 2 meses. Me rompió el corazón y tomé un cuchillo para matar a Zhen Xin. Pero lo oí decir, puedes intentarlo, pero piensa con claridad. Tu familia y tus amigos pagarán un precio terrible por tus acciones. Sus palabras sin duda atraparon mi último hilo de vida. No podía permitirme el lujo de dejar que mi familia y mis amigos salieran heridos. La persona que mató a mi hijo estaba justo frente a mí, pero no pude hacer nada. Hice un compromiso. Volví a convertirme en ese pájaro obediente enjaulado. Zhen Xin pensó que me había conquistado y que no podría resistirme más, pero estaba equivocado. Esta vez ya no quería ser un canario. Elegí terminar con mi vida. La mañana de mi suicidio le di todos los ahorros que había acumulado a Han Xiang. Cuando recibió mi transferencia, se dio cuenta de que algo andaba mal. Me llamó innumerables veces, pero yo ya había perdido la esperanza en la vida. Salté, y en los pocos segundos en que me sumergí en lo profundo del mar, solo sentí liberación. Después de que Han Xiang publicó el artículo, muchas personas querían conocer la historia desde dentro y ofrecieron precios muy altos, sumas que a Han Xiang le habría tomado años ganar. Todos somos gente común y corriente, pero ella rechazó todos esos beneficios. No quiso cambiar mi dolor por dinero, solo quería justicia. Cuando Zhen Xin vio el artículo de Han Xiang, sus manos temblaban. No podía creer que había matado a la persona que más amaba. La persona que había estado buscando todo este tiempo era yo, no Han Musua. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser?, murmuró para sí mismo. En realidad, había estado cerca de la verdad muchas veces, pero nunca quiso creerlo. Nunca pensó que alguien pudiera amarlo sinceramente. Por eso creía que todos teníamos motivos ocultos. Había caído hasta este punto, y todo era culpa suya. Miré sus ojos verdes, pero mi corazón ya no tenía olas. Ya no lo amaba. Desde el día en que morí, mi corazón había muerto. Los internautas tenían opiniones divididas. Algunos pensaron que Han Xiang mentía, otros que Zhen Xin era un sinvergüenza. La policía concluyó que me había suicidado, pero aún era necesaria una investigación más profunda. En realidad, entiendo que no valía la pena hablar de investigación, nadie se atrevía a tocar a Zhen Xin. La Fundación Centenaria de la familia Zhen tenía suficiente poder para mantenerse firme en la capital, por lo tanto, la gente común no podía hacer nada contra ellos. Pensé que todo terminaría ahí, hasta que alguien apareció. Mi hermana, Han Musua, regresó. Era la primera vez que la veíamos desde que desapareció hace 3 años. Cuando Zhen Xin la vio, la reconoció al instante y se tambaleó fuera de la cama. Han Musua parecía tranquila, pero el odio en sus ojos la delataba. Zhen Xin nunca olvidaría esa mirada, porque era la misma que yo le di cuando abortó a nuestro hijo. Zhen Xin, mataste a mi hermana. Esa voz hizo que se incomprendiera, en ese momento, que la persona que lo había salvado realmente era yo, y todo fue un malentendido. Había matado con sus propias manos a la persona que más amaba y también a su hijo.
Elegí fugarme porque descubrí que a mi hermana le gustabas, y fue ella quien te salvó. Mi padre quería controlarme, así que me pidió que ocultara todo y me casara contigo. Pero yo no podía hacerlo, ya tenía a alguien a quien amaba. Pensé que podría hacer feliz a mi hermana cumpliendo su deseo, pero nunca imaginé que matarías a mi única hermana por un malentendido. Sen, mereces morir. Cada palabra de Hank Musua era como un cuchillo cortando el cuerpo de Sen, pero solo si sufría tanto como yo podría considerarse una disculpa. Yo flotaba en el aire sin la menor agitación en el corazón, aunque sentía dolor por mi débil hermana. Después de que ella se fue, Sen Sin enloqueció. Intentó saltar por la ventana del hospital, pero lo detuvieron. El médico le aplicó 2 inyecciones de tranquilizantes y sus emociones se calmaron poco a poco. Sin embargo, cada vez que dormía, soñaba conmigo cubierta de sangre, tirada en un charco, preguntándole, ¿por qué me trataste así? Tenía pesadillas todos los días y su mente estaba al borde del colapso. Jang Hun no estaba mejor. Un hombre que solo sabía usar a las mujeres para conseguir dinero estaba destinado a un mal final. Después de divorciarse de mi madre, se volvió aún más decadente, entregado a la bebida, el juego y la prostitución, sin importarle mi muerte. Pero el castigo llegó rápido, lo persiguieron por sus enormes deudas. Desesperado, volvió a buscar a mi madre, pero ella no quiso cuidar nuevamente de ese hombre infiel. Fue brutalmente golpeado en el camino, y luego atropellado por un camión, murió en el acto. El conductor pagó una compensación de 200.000 yuanes, que mi madre entregó por completo a mi hermana, Hank Musua. Mi caso se cerró y mi familia reclamó mi cuerpo. Mi hermana y Hank Xiang celebraron un funeral en mi honor, al que también asistió mi madre. Mucha gente vino, yo tenía buena reputación antes de casarme, y muchos colegas me apreciaban. Todos lamentaron mi muerte y pensaron que no debía haber dejado este mundo tan pronto. En el funeral, las más tristes fueron mi hermana y Hank Xiang. Yo flotaba sobre ellas, sintiéndome muy incómoda. Esa fue la primera vez que me arrepentí de haberme suicidado, aunque fue solo un instante, porque incluso si viviera, mi vida estaría llena de dolor. No podía olvidar el sufrimiento que me había causado Sen. Cuando iban a llevarme a la cremación, mi hermana se arrodilló en el suelo, queriendo verme por última vez. Hermana mía, has sufrido tanto. Se arrepintió de haberme dejado casar con Sen. Después de la incineración, eligió la urna más cara y guardó mis cenizas, colocándolas en el cementerio, como cuando éramos niñas. Hoy el sol brilla y la capital está despejada. Estoy enterrada para siempre, y siempre seré recordada. La muerte no es el final, sino el olvido. Cuando Sen fue dado de alta del hospital, buscó frenéticamente mi tumba, pero nadie quiso decirle dónde estaba. Ahora todos sabían lo que había hecho, y comprendían que era el asesino indirecto que me había llevado a la muerte. Las acciones de la empresa Sen se desplomaron, y muchos empleados la abandonaron, pero a él ya no le importaba nada. Solo quería saber dónde estaba yo. Mi alma fue testigo de su lenta decadencia hasta volverse loco. Ahora parecía tan desaliñado, no se parecía en nada al hombre que una vez conocí. Encontró la casa de mi hermana. Aunque ella había recibido los 200.000 yuanes, no había gastado ni un centavo, los guardó para su hijo. Mi hermana y su amante habían tenido una hija llamada Lelai. Era una niña muy linda, pero el amante de mi hermana falleció de una enfermedad cuando Lelai tenía apenas 1 año. Mi hermana sufrió mucho. Pensó en acabar con su vida, pero por el bien de su hija decidió seguir viviendo. Sen le rogó, diciendo que solo quería verme y que no la molestaría. Mi hermana guardó silencio, luego señaló a Lelai dormida y dijo, si no hubieras matado a tu propio hijo, quizás ahora tendría la misma edad que Lelai. En una sola frase, Sen comprendió que ella nunca lo perdonaría ni querría volver a verlo, porque había destruido una vida con sus propias manos. Si el niño no hubiera muerto, tal vez yo no habría decidido dejar este mundo. Se fue, dejando una gran suma de dinero para mi hermana, 100 millones en total. Ella y yo sabíamos que lo hacía como compensación para Lelai, por la deuda que tenía con mi hijo. Ese invierno, una fuerte nevada cubrió la capital. Una vez escribí que amaba la nieve, porque para mí era lo más puro, blanco e inocente.
Deseaba besar a mi amado bajo la nieve mientras sostenía mi foto. Senshin estaba de pie bajo la nieve y besó mi foto con una sonrisa. Moon, te extraño mucho. Si puedes verme, solo espero que ya no me odies. Te amo. Después de decir esto, sacó un cuchillo de su abrigo y, sin dudarlo, se lo clavó en el corazón. La sangre brotó mientras abrazaba mi foto con fuerza. Murió. Al día siguiente, encontraron su cuerpo tendido en la nieve, ya completamente congelado. La sangre tiñó la nieve blanca de rojo, como una rosa en flor, pero con un toque de tristeza. La noticia de la muerte de Senshin encabezó las búsquedas en tendencia al día siguiente. Todos dijeron que se lo merecía, pero algunas personas afirmaron que Senshin me amaba mucho, aunque eligió el momento equivocado. Sin embargo, todo eso ya no importaba. Mi alma fue arrastrada de regreso al inframundo, y el rey del infierno me dijo que mi hora había llegado. Antes, al notar que aún tenía apegos persistentes, me permitió permanecer un tiempo más en el mundo humano. Me dijo que observara cómo se desarrollaba todo y que, una vez que encontrara la paz, podría reencarnar en un nuevo mundo. El rey del infierno sabía que en mi vida pasada había sufrido mucho. Con un simple gesto de la mano me concedió la libertad de reencarnar como yo deseara. Todo lo que anhelaba, él lo cumplía. Después de todo lo que había pasado, ya no me importaban la fama ni el estatus. Lo único que siempre había deseado era ser tratada con sinceridad. Desafortunadamente, el destino fue cruel. Los que se amaban estaban separados por la vida y la muerte, mientras que los que no se amaban se atormentaban entre sí. Pensé un momento y luego hablé vacilante. Rey del infierno, tengo una petición. ¿Podrías permitirme visitar a la persona más importante para mí en un sueño? Solo quiero volver a verla. El rey del infierno parecía saber a quién me refería. Al ver mi expresión suplicante, no pudo negarse y me concedió el deseo. Dado que ese es el caso, te permitiré entrar en su sueño y ver a tu hermana. Esa noche, mi hermana, después de acostar a Lelai, se recostó a su lado. Su respiración se fue calmando poco a poco hasta caer en un sueño profundo. En el sueño, creyó ver mi figura, aunque no estaba segura. Todo parecía extrañamente real. Se estremeció levemente y murmuró, ¿eres tú, Muyu? Me giré lentamente. Mi apariencia era igual a la de antes de morir. Como cuando éramos niñas, tenía una leve sonrisa y la observaba en silencio. Mi hermana supo al instante que era yo. En ese momento, todos los rencores de su corazón se desbordaron. Me abrazó con fuerza, aún sabiendo que aquello era solo un sueño. Acarició suavemente mi rostro, con los ojos llenos de dolor mientras me miraba. Mu, sufriste tanto. Es mi culpa, yo fui quien te hizo daño. Hermana, no es tu culpa. No te castigues, hermanita. Te he extrañado mucho. No quiero despertar de este sueño. No quiero no volver a verte jamás. Guardé silencio, pero mis ojos también comenzaron a llenarse de lágrimas. Hermana, te agradezco por todo lo que has hecho por mí. No me iré. Siempre estaré ahí, protegiéndoos desde lugares que no podéis ver, a ti, a Lelai y a Xian. Con eso, saqué una carta y se la entregué. Por favor, entrégasela a alguien por mí. La cuerda en mi mano se movió ligeramente. Entendí que mi tiempo había llegado. Abracé a mi hermana por última vez y luego desaparecí lentamente bajo su mirada. Ella despertó sobresaltada del sueño. El sobre en su mano le confirmaba que no había sido un simple sueño. Lloró mientras pensaba, hermana mía, debes ser feliz. Cumpliendo mi último deseo, le entregó la carta a Hang en mi nombre. En la carta le decía que estaba bien y que no se preocupara, que simplemente había ido a otro mundo a disfrutar. Al leerla, ella también lloró. Toda la tristeza y las 1000 palabras que quería decirle se redujeron al final a una sola frase. Debes ser feliz. El rey Yama, viendo que mi deseo se había cumplido, se preparó para enviarme a reencarnar, pero fue interrumpido a mitad del proceso. Un guardia entró y dijo que alguien afuera pedía verme. Intuí quién era. El rey Yama me pidió mi opinión, y decidí rechazarlo con firmeza. No quiero verlo. No tengo nada más que decirle.
No vernos en esta vida y no encontrarnos en la próxima será nuestro mejor final. El rey Yama respetó mi decisión y me condujo a la reencarnación. Bebí 2 tazones de sopa Mingpa, olvidando todo lo relacionado con mi vida anterior. Mientras tanto, Xuanzin seguía armando un escándalo afuera. El rey Yama ordenó que lo trajeran, y lo único que escuché fue: ella ya ha reencarnado y ha renacido. Tus pecados son graves y debes expiarlos aquí. Me pidió que te diera un mensaje: ella y tú no se volverán a encontrar en esta vida, ni hay necesidad de hacerlo en la próxima. Su relación fue, desde el principio, un enredo kármico. Es mejor que termine aquí, para ella y para ti. Xuanzin perdió la razón por un instante y se arrodilló en el suelo, con los ojos llenos de arrepentimiento. El comienzo de nuestra relación fue, en mi corazón, un error. Ahora que el error ha terminado, ¿qué necesidad hay de volver a vernos? El rey Yama no pudo evitar suspirar. Ah, los humanos siempre son así, solo saben apreciar algo cuando lo han perdido. Había visto innumerables alegrías y tristezas en el mundo. Y para mí, este final fue el mejor. Regresé al mundo humano con una nueva esperanza y, nutrida por el amor, viajé por hermosas montañas y ríos, contemplando el vasto mundo. Completé todo lo que no había logrado en mi vida anterior. Cada uno tuvo el final que merecía. Karma, retribución, el ciclo de la reencarnación.